Bienvenidos a Comunidad Cristiana, mi lugar seguro. Por los que tienen aquí muchos años conmigo, pues yo tengo 15 años aquí y hay una frase que yo he usado mucho, vamos a verla ahí en la pantalla para que usted la reconozca, que se llama: no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. ¿Cuántos recuerdan esa frase? Esa frase es muy mía, es un dicho muy mío, que Dios me lo dio a mí cuando me siento muy gallito en las cosas de Dios o cosas así, pero ya cuando veo venir al diablo, como que digo, caray, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. No es lo mismo aliviarse que ver aliviarse. No es lo mismo torear el toro que ver torear. No es lo mismo, porque todos, comenzando conmigo, tenemos batallas y tenemos muchas cosas. Y este versículo Dios me lo ha dado a mí en determinados tiempos de la vida. Quiero hablarlos. Yo creo que el Espíritu Santo me habló muy fuerte a mí. Es para mí, es directamente para mí. Pero abre tu corazón, te puede ayudar a ti para cuando, qué hacer en casos de crisis, de adversidades, de situaciones difíciles. Y la verdad, yo creo, mi esposa sabe que yo me he refugiado mucho en este verso desde años atrás. Yo pienso que trato lo más que puedo de vivir lo que predico. Así es que los hablo de mi corazón. Y hablamos del rey David. El rey David, un hombre de Dios. El rey David, un rey. Dice lo siguiente: cuando David y sus hombres, los valientes de David, vieron a Siclac. Siclac, escuchen bien, era donde vivían las esposas de David, los niños, los bebés, las niñas, los jóvenes. Toda la familia de David y los hombres de David vivían allí. Dice, llegaron los hombres de David y David al tercer día, y los de Amalec. Escuchen bien la palabra Amalec, porque estos eran enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Los odiaban, eran nómadas. Ahorita voy a hablar un poquito más de ellos. Habían invadido el Negev, el territorio donde vivían los descendientes de Caleb, y Siclac. Siclac era donde vivían todas estas familias. Y ahora veamos, dice, y habían asolado a Siclac y le habían prendido a fuego, y se habían llevado cautivas a sus mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado a seguir el camino. Primera cosa que quiero decirles es que Amalec, estamos hablando allí que los amalecitas, en la Biblia los amalecitas eran un grupo de nómadas crueles, eran asesinos de los israelitas, eran tipo como Hitler, odiaban a los judíos, odiaban al pueblo de Dios, odiaban a la familia de Dios, y no tenían ley, eran muy sutiles, usaban mucho la sutileza, enemigos de Dios, así como es el diablo con cada uno de nosotros. Entonces llegaban y asesinaban a los israelitas, les robaban, los llevaban cautivos. Eran una fuerza opuesta que los asesinaban, los amalecitas. Y yo he sentido en mi corazón, a través de estos años que he servido a Dios, con mi amada esposa, vamos a cumplir casi 40 años juntos. Pero desde que yo inicié el ministerio, antes de casarme con ella, la verdad, hermanos, con mucha humildad se los digo, casi tengo 40 años predicando la palabra de Dios. Y yo he visto muchas veces ese espíritu que quiere influenciar a mi vida también. Y puede influenciar la vida de muchos de ustedes. Yo le llamo el espíritu de Amalec. Es un espíritu malo que sigue vivo hoy en día, Amalec. Este espíritu amalecita viene y saquea como un ladrón y influye en las personas. Puede ser en mi vida, puede ser en tu vida, en tu familia, en tu esposo, en tu ministerio. Es un espíritu manipulador que ataca por la retaguardia, o sea que es traicionero. Espíritu amalecita ataca mucho al área económica, roba el fruto de tu trabajo. Tantos años que tú has trabajado y te lo puede robar de la noche a la mañana si no tienes cuidado. Por eso tenemos que detectarlo si no estamos siendo influenciados nosotros o verdaderamente estamos bajo un ataque, así como David. Entonces ese espíritu viene y dice que arranca la fe, la firmeza, la fidelidad, y
trae mucha división a las familias, a los grupos, peleas, contiendas, griterías, adulterios, infidelidad, desunidad, destrucción familiar, y a veces usa la conspiración y la rebelión. Entonces mira lo que los amalecitas hicieron a Siclac, donde estaba la familia de David y sus hombres. Llegaron, la invadieron, la saquearon, la robaron, la asolaron, se llevaron sus mujeres, los niños, los jóvenes, sus pertenencias, los bebés, los recién nacidos, le prendieron fuego, la quemaron. Y miren lo que causa este espíritu en el versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba, sus guerreros, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Qué bárbaro. Escuchen, pueblo de Dios, hasta allí todo iba bien. Hasta allí todo iba bien, porque ellos eran los valientes de David, los que comían con él, los que estaban cerca de él. Pero hay veces que en situaciones de crisis, aquí David tomó un camino y sus valientes tomaron otro camino. Pero después, gracias a Dios, que los valientes de David se arrepintieron. Que Dios, diga conmigo, que Dios nos ayude. Entonces dice, y les pregunto a ustedes, ¿acaso ustedes o alguno de ustedes ha llorado alguna vez así? ¿Llorar? Me decía mi maestro en la escuela de consejería: Gamaliel, tienes que llorar a moco tendido. Cuando él hablaba de los traumas, decía, tienes que tener, le llamamos en consejería, catarsis emocional, quebranto emocional. Pastor Gamaliel, ¿usted ha llorado así, solo con Dios? Oh, mucho. Pero con Dios, hay veces que ni mi esposa me puede ayudar. Puedo decir, mi esposa me empodera, pero es Dios el que nos empodera. Porque hay veces es solos con Dios. Escúcheme, padres de familia, esposos, amigos, líderes. Es Dios el que nos empodera. Entonces, hasta aquí, esta catarsis, este quebranto, hasta este momento los hombres reaccionaron bien. Pero ya que les pegó la realidad, después de llorar, comienzan a sobrereaccionar sus hombres, sus amigos, los miembros de él. ¿Y saben qué? Comenzaron a culpar a David. Por tu culpa, David. ¿Y sabe qué? La verdad, lo difamaron, le causaron daño a su reputación y a su dignidad. No, que tú, ¿para qué nos sacaste? Mira, estamos sufriendo por ti, por tu culpa, David, por tu culpa. Qué tendencia. Yo lo digo por mí, veces tendemos de culpar a otros por nuestros propios errores, cuando debemos unirnos y no culpar a otros. El pueblo, los hombres de David deberían estar con David, todos juntos, together. Estamos en la batalla juntos. Pero aquí comienzan a acusarlo, a conspirar, a acusarlo falsamente, levantando argumentos y acusaciones falsas. Quisieron desacreditar al rey David. ¿Quiénes? Sus hombres, sus amigos, los que David escogió, los que abrazó, los que los ayudó, los que él les dio de comer. Lo calumniaron, lo ofendieron y lo insultaron. Y dice el verso 6, esto me pega mucho, porque en los 40 años de mi ministerio sí he pasado a veces muchas cosas así, pero yo he hecho lo que David hizo aquí. Hace como unos casi 30 y tantos años, en mi primer pastorado, tú sabes que pasaron unas cosas, y este versículo me lo dio Dios a través de mi esposa. Mira lo que hizo David. Un grupo agarró un lado, pero David hizo otra cosa. Verso 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo, sus mejores amigos, hablaba de ¿qué? Apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba, o sea que traían a la amargura del pasado. La amargura del pasado la vomitaron sobre David. Los issues sin resolver, las ofensas, la amargura, el resentimiento, el rencor, cosas que no trabajaron en su vida, en momentos de crisis sale. Y traían todos
piedras en la mano, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y sus hijas, mas David. ¿Qué dicen allí? En otras palabras, en momentos así, unos reaccionaron en la carne, pero David no. ¿Y saben por qué reaccionamos mal? Porque traemos amargura de atrás, amargura de las cosas de nuestra niñez, adolescencia, ofensas que en el pasado que no pudimos perdonar, pedir perdón y soltar, sino que nos vaciamos con toda esa carga emocional, no la vaciamos, perdón, de todo rencor, ira, amargura, resentimiento, frustración, como los hombres de David. Y cuando David, recuerden, los vio rotos, heridos, quebrados, los hizo equipo, pero ahí lo dejaron solo. Pero dice la Biblia aquí que David tomó otro camino diferente, porque David había conocido a Dios, un varón conforme al corazón de Dios. Y en vez de defenderse, David no hizo acusaciones contra ellos. Ustedes, yo les di de comer, por favor. Nunca escribió nada mal contra ellos. David no se defendió. Bueno, dijo David, Dios conoce mi historia, sabe quién soy. ¿Para qué les peleo a todos ellos? ¿Para qué me amargo como ellos? Entonces, 3 cosas, y vamos terminando, que David hizo. Número 1, David se fortaleció en Dios. Digan conmigo, David se fortaleció en Dios. Hermanos, por el amor de Dios, no le echen la culpa a nadie, ni busquen apoyos políticos. Vamos a fortalecernos en Dios, porque esta clase o tipo de hombre, yo, Gamaliel, deseo ser cada vez más. Cada vez más. ¿Te acuerdas en mi vida allá en Morelia, otros? Tuve hasta demandas, siendo yo pastor y siendo yo principal de una escuela cristiana, desde kindergarten hasta high school. Yo me sentía mal, pero a Dios allí me ha ayudado. No tomo venganza, sino que me fortalezco en Dios. Imagínate David con la angustia de todos los niños robados, jóvenes, señoritas, secuestrados, ancianos, adultos y un poco más sus esposas y las esposas de ellos, y todo lo traía encima, todas sus pertenencias. David traía todo eso y más, toditos traicionándolo a él, con una piedra en la mano. Sabemos que ahora son piedras diferentes: la piedra de la acusación falsa, piedras hirientes, palabras hirientes, juicios, críticas, ofensas verbales, violencia sin golpes. Nunca me gusta hacer promoción de mis podcasts, pero el último que di fue sobre violencia sin golpes. Les animo que lo vean. Entonces pregunto, ¿cuál camino voy a tomar yo? ¿Cuál camino vas a tomar tú? ¿El de ellos o el de David? ¿Culpar a todos por mis traumas y mis heridas de niñez? Mi esposa está leyendo un libro que dice, ¿qué fue lo que te pasó? What happened to you? Y hay veces que cuando vemos a alguien reaccionar o vemos a alguien actuar de cierta manera, siempre decimos, what is your problem? ¿Por qué actúas así? ¿Por qué tienes esa conducta? En vez de decir, ¿cuál es tu problema?, debemos de decir, what happened to you? ¿Qué te pasó? ¿Por qué actúas así? ¿Qué traumas traes? ¿Cuáles son las cosas que Dios desea sanar tu corazón? Y a veces son ofensas, amargura, resentimiento, rencor, traumas de niñez, los que nos van dando esa formación. No me dejen solos, montoneros. Yo me vengo de allí y cada rato le pido a Dios. Y la pregunta aquí es, ¿en dónde me refugio yo en estos momentos de frustración, de impaciencia, de crisis? ¿Saben por qué? Porque yo he aprendido, estoy hablando por mí, crisis revela lo que somos. Crisis saca a relucir lo que traemos adentro. Muchas veces Dios me ofende a mí la mente para revelar la condición de mi corazón, y me lleva al lugar donde Dios me quiere tratar. Estoy hablando por mí. ¿En dónde nos refugiamos y nos fortalecemos? Cuando hay problemas conyugales, en el egoísmo, en el dinero, en la familia política, cuando hay una difamación de un Judas cercano a ti, casos de pérdida, trabajo,
tu casa, el COVID. ¿Cuántos no murieron por sus seres queridos? Murieron sus seres queridos. Todos traemos pérdida, ¿cierto o no cierto? Hago un paréntesis muy cortito. Mi esposa tenía un perrito por 12 años. ¿Y cuántos tienen perritos? No me malentienda, pero uno se encariña con ellos. ¿Sí o no? Se encariña. Y es un poquito difícil, pero pues sí, el perrito falleció después de 12 años. Y claro, Pastor Gamaliel, ¿usted lloró? La verdad, yo sí lloré. Porque la Biblia dice que el hombre justo ve por el bien de su animalito. Pues estaba allí. ¿Qué me hacía el perrito? Siempre me esperaba. Pero bueno, son casos de pérdidas, en enfermedades, cirugías. Hemos recibido llamadas que hay cirugías a corazón abierto, problemas con un hijo en drogas, alcohol, drogas, ideologías de género, situaciones de deportación donde separan las familias. Pero David se fortaleció en Dios, encontró sus fuerzas en Dios, pero no buscó apoyo político. Todos contra David. Y muchas veces buscamos ayuda con otro herido, resentido, o en Facebook, o con otro amargado. Pero solamente Dios nos puede ayudar. David se fortaleció en Dios porque Él fue su confianza. Porque hay situaciones que nada nos puede ayudar. Cuando en mi vida yo me he topado en momentos, les voy a dar una revelación que no la leí en ningún libro. Esto me ha venido en momentos de quebrantamiento a mí. Les voy a dar una revelación. Escúchala. Cuando en mi vida yo me he topado en momentos donde yo podría sobrereaccionar con pánico, con ira, con venganza y con rencor en mi carne, el Espíritu Santo me ha susurrado a mi oído y me pregunta: ¿quieres reaccionar tú o quieres que Dios reaccione por ti? Yo le dije: Señor, reacciona tú por mí. I don't want it. Deja que Dios reaccione por ti. Deja que Dios, en momentos así, con tu cónyuge, con tu esposo, con tu esposa, déjalo, hombre. Perdona. Let God to be God. Deja que Dios reaccione por ti. Porque si yo lo hago, yo digo por mí, si yo actúo en venganza, así como David con sus amigos, pues entonces le ato las manos a Dios. Dios dice: mía es la venganza. Porque por la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El que se enoja pierde. El hombre necio hará locuras. Porque si yo me enojo así, pues voy a hacer locuras. Mira un ejemplo bíblico. Cuando soy yo impaciente, cuando lo quiero rápido, no quiero esperar el trato o el proceso de Dios, yo en áreas de mi vida o en áreas del matrimonio, puedo reaccionar como Saúl. Veamos a Saúl. Y algunos de los hebreos pasaron del Jordán a la tierra de Gad y Galat, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando, porque se iban a pelear con los filisteos. Y él esperó 7 días, porque Samuel le dijo: espérame 7 días, porque yo voy a hacer el sacrificio. Entonces Samuel, el profeta de Dios, no venía en la fecha que le había dicho Saúl, y que los profetas se aparecían, y se frustró Saúl. ¿Cuántas veces han dicho: tú me dijiste es un mes, tú me dijiste es esto? No es mi tiempo, es el tiempo de Dios. A veces Dios hace así porque te está procesando. No me dejen solo, montoneros. No es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Pero es que no vino, y Dios se está procesando. Entonces dijo Saúl: tráigame el holocausto y la ofrenda de paz. Y le ofreció Saúl el holocausto. Y dice la Biblia: y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, ya viene entonces Samuel, después del 7º día, porque Samuel no se manda, tiene uno que escuchar a Dios. Y Saúl salió a recibirle para sonar. Entonces Samuel le dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, hijo? Y Saúl le respondió:
porque vi que el pueblo se desertaba. El pueblo me decían: ya, ¿cuándo? Ya, ¿cuándo tú? ¿Cuándo, Saúl? ¿Cuándo vas a ser el rey? Tú, Saúl, ¿cuándo? Y que tú no venías dentro del plazo que me habías dicho, y que los filisteos estaban reunidos en Micas. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer el otro. Dice aquí la palabra: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho esto. Fíjate bien, el que reacciona como los hombres de David, reaccionar alocadamente y en la carne. Locamente has hecho esto. No guardaste el mandamiento de Dios que Él te había ordenado, pues ahora Jehová te hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Yo me sentí triste con este pasaje. Qué bárbaro. Porque no es en nuestro tiempo, y hay veces Dios lo atrasa, porque nos está procesando, nos está tratando. Tal vez Dios te está tratando a ti en algo, en tu matrimonio, en tu vida, en tus finanzas, en algo. No me agachen la cabeza. Mira las consecuencias que acarrearon de sobre reaccionar en la carne, como Saúl, por impaciente, frustración, emociones negativas acumuladas, falta del carácter, dominio propio. ¿Saben por qué? Porque usurpó una posesión que no le correspondía. Entonces, ¿qué dice Primera de Samuel 15:11? Qué bárbaro pasaje. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apresuró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Qué triste. El costo de yo no querer, de yo quererlo hacerlo en mis propias fuerzas, en mi matrimonio, en mi vida, en las decisiones, en comprar un carro, con mis hijos, sin esperar el tiempo de Dios, sin aguantar el proceso. Quiero yo forzar y actúo en la carne, trarrosco la tuerca, echo a perder el tornillo. Segunda cosa que hizo David. David se puso a orar. Digan conmigo: David se puso a orar. Primera cosa que hizo David: se fortaleció en Dios y dejó que Dios reaccionara por él. Segunda cosa, se puso a orar. Mira lo que dice Primera de Samuel 37. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Ahorita les van a pasar una picture de lo que era el efod. El efod lo usaban los sacerdotes, era un babero con 12 piedritas aquí, de diferentes piedritas. Ese era el efod. Este es el efod, el babero este. ¿Y saben por qué lo usaban los sacerdotes? Para orar. ¿Por qué crees que David dijo: tráeme el efod? ¿Qué dijo David? Me voy a meter con Dios. Ya me fortalecí en Dios, ahora I'm gonna pray. I need to pray. La primer prioridad de todo cristiano es pray. La segunda es pray y la tercera es pray. Orar, orar y orar. No atacar a nadie. Orar, pray, pray, pray. Y David hizo eso. Se fortaleció en Dios y se puso a orar. Por eso pidió el efod, la vestidura sacerdotal para la oración. Porque toda batalla de la vida la ganamos de rodillas en situaciones adversas, de crisis, pérdidas, ataques de los amalecitas. Ora, ora y ora y ora y ora. Dios sí escucha la oración. Aún en el silencio, Dios está orando. Pastor, pero allá en mi trabajo, los empleados, o algo me pasó, o acá con mi esposa, con mi esposo, o un hijo, o aquí una pelea entre hermanos o algo, hablaron mal de mí o algo. Esta es otra cosa que yo he aprendido de experiencia. Experiencia, ¿se las digo? La Biblia se está defendiendo sola. Vean, primera de Números 12, 1 al 3. María y Aarón
hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Tenga cuidado. Y oyó Dios. No te defiendas. Dios oyó. Y oyó Dios. Cualquier cosa, familia política, tu amigo, tu cónyuge, tu hermano, que te difama o te dice algo contra ti, déjalo. Dios escucha todo. No es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. O te están diciendo amén. Pero ¿cómo reaccionas? La verdad, yo vivo lo que predico. Yo vivo, ella sabe. A veces que mi esposa dice: ay, mi Moisés, es que I want to be like that. I want to have the spirit como este. Que Dios reaccione por nosotros. Y dijeron: y Dios oyó. Y aquel varón, Moisés, era Caín, manso, yento. Digan conmigo, yento. Más que todos los hombres. Esta versión, ¿sabe qué decir? Era humilde, de espíritu, que aprendía. Se sabía someter, sabía reconocer sus errores, sabía pedir perdón. Él no les dijo nada a ellos, pero Dios oyó. Ay, con tu cónyuge. Mi esposa es así. Cuando yo le hago una herida, entonces Dios oye y me trae, pero a la remochina. Dios oyó. Digan conmigo, Dios oyó. ¿Y qué? Vinieron consecuencias. Dice el doctor Phil: you choose, you behave, you choose your consequences. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues la lepra. Pero sí se arrepintieron, pero tuvieron consecuencias. Dice el 11: y dijo Aarón a Moisés. Estoy leyendo Números 12:11. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora, si Moisés no les dijo nada. Más bien Dios oyó y trabajó. No pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente, otra vuelta, locamente has sobrereaccionado, locamente hemos actuado y hemos pecado. Ya después le pidieron a Moisés que orara por ellos. Tuvieron consecuencias. Cuando uno le deja todo a Dios, Moisés no se ofendió. No, Dios fue la defensa de Moisés. Y ¿saben una cosa? Así como yo les dije al principio, no reacciones tú. Cuando el Espíritu Santo me habla y me dice: ¿quieres reaccionar tú o quieres que Dios reaccione por ti? La segunda cosa que yo he aprendido, mi esposa sabe, y aquí hay una hermana, yo creo que la hermana Zagrario se acuerda. ¿Saben cuál es? Es esta: la verdad no necesita defenderse. ¿Se acuerda, hermana Zagrario? Cuando me le vinieron por allí, y me dijo: ay, pastor, no le dijo nada a esa persona. Le dije: hija, tranquila, la verdad no necesita defenderse. Paz. Y a todo aquello hasta parece que ya todo eso hasta se retiró de aquí, ¿verdad, hermano? ¿Qué experiencias? A mí me da risa, pero duele. ¿Por qué? Porque todavía tengo carnucha. No me dejen solo. Duele. Mira lo que Jesús hacía eso. Mira, Lucas 23:9. Y le hacían muchas preguntas, pero él no respondía nada. Ante Herodes, estaba hablando ante Herodes. Él no decía nada. La verdad no necesita: ¿tú eres el Cristo? ¿Tú eres? A ver, ¿tú eres? Y él dice: no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. El que ahorra palabras es sabio. Wow. Él no abrió su boca. Lucas 27:67 dice lo mismo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y él le dijo: si os lo dijere, no me vas a creer. ¿Para qué hablo? ¿Por qué? Porque la verdad no necesita defenderse. Para nada. Y lo vimos como actuaba Jesús. Y la verdad. ¿Quiere ver otro pasaje que a mí me ha matado muchísimo? Yo dije: ay, Jesús, me gustaría ser como tú.
Ahorita yo estoy predicándome para mí, ¿eh? Ahí les va. Jesús le dio de comer a un discípulo. Lo cuidó, le dio de comer, lo encariñó, esto. ¿Cómo se llamó? Judas. ¿Cuántos recuerdan la historia? ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Ahí les voy. Vamos a ver el pasaje. Y enseguida Judas se acercó a Jesús y le dijo: ese es el beso de Judas. Salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: ay, amigo, tú eres mi amigo, ¿a qué vienes? Habiendo él traicionádolo. Espíritu Santo, a mí te pido que me des tu gracia. Yo quiero ser como tú. Yo. ¿Qué es lo que me pasa? Después decir: amigo. Ese es el Espíritu de Dios. Ese es. ¿A qué has venido, amigo? ¿A qué vienes? Entonces se acercaron y lo empezaron a pasar a 6 juicios contra él. Y ve, yo no estoy hablando de la Santa Cena, pero ahí les voy. No estoy hablando de la Semana de la Pasión. Los 6 juicios que le hicieron a Jesús, los 6 juicios, ninguno fue juicio romano. Los 6 fueron de su misma familia, los judíos. Todos contra Jesús. Ay, digan conmigo: que Dios nos ayude. Entonces ya vimos que David, frente al espíritu amalecita, sus hombres fueron influenciados. Número 1, se fortaleció en Dios. Número 2, oró, se puso el efod. Y número 3, chacachachán, entonces siempre me voy a quedar así nomás. No, usó estrategias. David consultó a Dios: dame las estrategias, dame tu consejo, dame tu guianza, dame tu plan, dame tu dirección directa de Dios y no de él. Y Dios se la dio. Después leen en su casa, Dios le dijo: síguelos, alcánzalos, libra a todos los cautivos y recuperarás todo el botín, porque al final Dios siempre gana. Al final Dios siempre gana. Dice Primera de Samuel 38: y David consultó a Dios, dice: perseguiré a estos rodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y cierto librarás a los cautivos. David consultó el Facebook. David consultó a otro herido para buscar apoyo político. No, David consultó a Dios. Fíjate bien: número 1, se fortaleció en Dios. Número 2, oró. Y número 3, consultó a Dios. Todo fue con Dios. ¿Por qué? Porque dice Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios habló y le respondió a David en el pasado, pero Dios sigue y continúa respondiendo hoy. A veces Él en mi vida está callado por un momento, pero aunque no tiene reloj, ¿sabías que Dios no tiene reloj? Aunque no tiene reloj, nunca llega tarde. Nunca. Por eso no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. No es lo mismo ver aliviarse que aliviarse. Tal vez tú o todos estamos siendo atacados por el espíritu amalecita como David. O tal vez tú has sido influenciado por el espíritu amalecita, bélico y contencioso, que te saquea y te roba la paz, que te manipula y te traiciona y te ataca por detrás, que trae contiendas a tu familia, a tu grupo, a tu iglesia, a tu matrimonio, a tu empresa, que te roba el fruto de tu trabajo y de tus manos y de tus hijos, que te arranca la fe, la firmeza y la fidelidad, que te ha traído peleas familiares, que te ha causado división matrimonial, que te ha traído amargura, rencor, odio, venganza, resentimiento, falta de perdón, frustración, ansiedad excesiva, fariseísmo, culpa, vergüenza, miedos, personalidad de víctima, como los valientes de David.
áreas ciegas que tenemos: poca paciencia, sobrereaccionismo, juicios, crítica, condenación, crueldad a tu prójimo, desórdenes de sueño, enfermedad a tu alma. Voy cerrando. Fortalécete en Dios. Deja que Dios reaccione por ti. 2, métete a orar, porque la verdad no necesita defenderse. Y 3, consulta a Dios. Él te habla y te revela su plan, y Él te dará sus estrategias. Y aunque no lo puedas ver, Dios está operando en el silencio. Y si tú estás siendo influenciado, yo te animo a que pelees contra el espíritu amalecita, así como David, Moisés y Jesús nos dieron el ejemplo. O pídele a Dios perdón si has actuado como los hombres de David, haciéndote la víctima y tirando la culpa en otros, siendo un esposo víctima, porque una víctima siempre hace otra víctima si no se sana. Los animo a que se fortalezcan en Dios, a meternos con Dios y a clamarle a Dios. Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cierren sus ojos, voy a hacer una oración. Padre celestial, te pido que en este momento me ayudes a mí y ayudes a cada el pueblo de Dios a fortalecerse en Dios. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a correr a ti, a tomar la fuerza en ti. Y hay que dejarte a ti que tú reacciones por nosotros. Ayúdame a mí y a la iglesia a aprender esto, más que de oído, práctico, a tomar el efod, la oración. La verdad no necesita defensa. Y ayúdame, Señor, a consultar a Dios por el plan en la empresa, en la familia, en un problema, en una crisis, en una dificultad, en una pérdida. Dios, tú vas a revelar el plan y la estrategia. Yo sé, Señor, que aunque no lo puedas ver, Dios, tú estás obrando. Te lo pedimos todo y te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pónganse de pie, digan amén, amén y amén. Denle un aplauso a Cristo.